ya estás arriba. Bueno, muy buenas tardes a todas mis amadas hermanas y también a todas las personas que se conectan a través de Instagram. Somos la Congregación Bellacob y estamos en las clases de la tarde, aquí en la congregación. Es un gusto poder dirigirme a ustedes y también poder dirigirme a mis amadas hermanas. Y bueno, recuerde, si este video le parece interesante, danos su like y también hacernos su comentario y compartirlo, que eso es muy importante también para nosotros. Bueno, amado, hoy estamos culminando el estudio de las 10 maldiciones que bloquean las maldiciones. Ya es la última clase, la próxima semana comenzaremos otro estudio. Y vamos así como en un extracto, en 4 palabras, a recordar lo que hablamos en cada una de las clases, como para refrescar un poquito la memoria, porque lo más importante de todo esto es que nos quede, ¿verdad? Que por lo menos nos recordemos de lo esencial de todas estas enseñanzas. Entonces, el primer tema que tuvimos fue el poder creativo de la lengua. Hablábamos de que la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto. Decíamos entonces que en esta primera lección el cuidado que tenemos que tener antes de hablar. Realmente en Proverbio hay cantidad de pasajes, ¿verdad?, que nos habla acerca de el hablar ligero, el hablar sin pensar. Decimos cosas, nos atamos a nosotras mismas con el simple hecho de decir, ay, me dejó loca. Ay, son cosas, amadas, que se repiten por parte de la cultura, ¿no? Parte de las costumbres. Me dejó loca tal cosa, me voy a morir de la risa, y cosas así, pero eso de alguna manera va cobrando un efecto. Uno dice, pero ¿cómo eso va a cobrar efecto? Pero fíjate que la palabra dice, aún de las palabras necias tendremos que dar cuenta delante del Padre. Entonces quiere decir que sí tienen algún peso. Entonces, a veces las repetimos tantas veces y no nos damos cuenta que esto arrastra consecuencias. Cuando le decimos a los niños que tú eres un cabeza dura, tú no entiendes. Y lo decimos así, las veces las madres, ¿verdad? Lo decimos, oye, pero tú sí eres testarudo, pero tú sí eres rebelde. Pero bueno, ¿cuántas veces te tengo que repetir las cosas? Todo esto nosotros lo decimos muchas veces. Y no nos damos cuenta que con eso estamos atando a nuestros hijos a una situación. Entonces es el cuidado que tenemos que tener con todo lo que dejamos salir de nuestra boca, porque dice que el poder creativo está en la lengua, lo dice allí, Proverbios 18:21. La muerte y la vida, grábense esto en sus mentes y en sus corazones, para cuando vayan a decir algo, lo mediten, lo piensen y no seamos tan ligeros en la forma de hablar. Entonces, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto. Entonces debemos medirnos cuando decimos algo, cuando estamos enojados, cuando vamos en la calle, que nos molestamos por algo, ¿verdad? Algo que no nos resultó como esperábamos y a veces dejamos, es que a mí siempre me va mal, ¿no lo han dicho alguna vez? ¿Ah? No, es que yo, mira, de verdad que las cosas no me salen nunca como yo quiero. Imagínense ustedes cómo nos atamos con toda esa forma de hablar. Entonces tenemos que cuidarnos. Bueno, el otro capítulo que estuvimos conversando fue acerca de la Lashon Hara, el cuidado que tenemos que tener de decir cosas de otras personas, hacer malos comentarios, porque eso nos traerá graves consecuencias. Teníamos un pasaje que es el Salmo 15, versículo de 1 al 3, que nos dice, Señor, ¿quién puede residir en tu santuario? ¿Quién puede habitar en tu santo monte? Solo el que vive sin tacha y hace lo bueno, el que dice la verdad de todo corazón, el que no habla mal de nadie, el que no hace daño a su amigo ni ofende a su vecino. Aquí nos está hablando del Lashon Hara, el hacer malos comentarios de las personas, porque aunque después nos arrepintamos, ¿verdad? Después nos encontramos con el choque, o sea, quiero arreglar las cosas, pero ya no puedo, porque ya lo dije.
Le solté la palabra y esa palabra hizo daño. Después yo puedo decirle, mira, lo que yo te había dicho de esta señora, no es así realmente. Yo realmente hice un mal juicio de la persona. Ella no es así, pero a esa persona no se le va a borrar. Exacto. O sea, ya se lo metiste en la cabeza y eso le va a quedar allí, eso va a ser parte de su vida. O sea, parte de su pensamiento hacia esa persona. Entonces, claro, va a quedar con la duda. Entonces, por eso debemos medir. Entonces, toda la clase que estuvimos hablando en esta lección fue acerca de cuidarnos de hacer la Lashon Hara, de hablar mal. Después, el tercer capítulo que estuvimos desarrollando decía, la ira. Estuvimos hablando acerca de el enojo, la ira, cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones, por el mal momento que estamos viviendo, y entonces cuando somos personas iracundas, que no medimos lo que hacemos cuando nos enojamos, causamos daño, y allí es cuando nosotros creamos maldiciones, porque en los momentos de ira tú dices cosas muy feas, esas cosas repercuten, esas cosas no se van en el aire. O sea que tenemos que cuidarnos mucho cuando estemos enojados. Y estaba también basado en Eclesiastés 7:9, no te dejes llevar por el enojo, porque el enojo es propio de gente necia. Y cuando nos dejamos llevar por la ira, no medimos las cosas, ¿verdad? Entonces, enojados podemos hacer mucho daño, romper cosas como romper corazón, romper sentimientos de otras personas. Eso fue en la clase número 3. Después en la clase número 4, hablamos acerca de la pobreza a la prosperidad, de la pobreza, yo tengo la lengua enredada, de la pobreza a la que tiene sueño la lengua. De la pobreza a la prosperidad. Entonces decíamos que es lo que entre todas estas maldiciones que bloquean las bendiciones, decíamos que cuando nosotros no cumplimos con lo que a nosotros nos corresponde, pues vamos a pasar por pobreza, porque el Señor nos dio métodos, Él nos dio estrategias. Nosotros tenemos que ver que cuando Hashem nos dice cosas son estrategias para bendecirnos. Cuando Él nos habla del diezmo, cuando Él nos habla de las ofrendas, son estrategias. ¿Quieres prosperar en la vida? Bueno, cumple tu parte que yo hago la mía. Pero Hashem siempre va a esperar que nosotros pongamos nuestra parte. O sea, nosotros a veces esperamos que sea Él primero. No, primero tenemos que dar nosotros el paso. Y cuando Hashem nos ve dar el paso, entonces Él actúa. Por ejemplo, cuando Moshe iban a cruzar el mar, sabe que el mar no se abrió hasta que Moshe se metió al agua. Dicen que Moshe llevaba el agua por la cintura ya, y el mar no terminó, bueno, eso lo dicen los Midrash, ¿no? Y Moshe él no se quedó solamente parado afuera esperando que el mar se abriera para él entrar, dice que él entró, y cuando ya el agua le estaba llegando casi a la cintura, el mar comenzó a abrirse. Porque él tenía que demostrar cuál era su fe, si realmente estaba creyendo. Y todo esto nos hablaba aquí en lo que es la prosperidad, cómo sacar la ruina de nuestra vida, que a veces es como una sombra que nos persigue. Siempre estamos como reuniendo lo último que nos queda para el pasaje, para comprar un paquetico de esto, pero ya no son las promesas que Hashem tiene para nosotros. Hashem tiene promesas de abundancia. Y entonces, ¿por qué esa abundancia muchas veces no llega? ¿Qué es lo que pasa allí? ¿A dónde estoy fallando yo? ¿Qué pongo yo como prioridad? Todo eso estuvimos hablando en este capítulo, donde tenemos que cuidarnos tanto de lo que hacemos con lo que Hashem nos envía a nuestras manos. De hecho, la semana pasada di un taller acerca de esto en la congregación de allá de Los Teques. Me dijeron que estaba muy bueno, así que posiblemente lo dé aquí la otra pronto. Después estuvimos hablando el número 5, las 10 maldiciones
que bloquean las bendiciones. Estuvimos hablando de punto 5, brujería. Es mucho más común de lo que usted piensa. En este tema decíamos que muchas veces la gente nos desea mal y nosotros no trancamos esas maldiciones. A veces la gente nos desea mal, nos maldicen y nosotros lo pasamos por alto, pero eso hay que bloquearlo. Bueno, ¿cómo lo bloqueas? Primeramente tienes que hacer una oración para reprender y para paralizar toda maldición que puede venir contra tu vida. Porque Hashem hace las cosas, amado, pero Él espera que nosotros proclamemos. O sea, las cosas no se hacen con una varita mágica. Hashem no usa varitas mágicas como los magos. Él espera que nosotros hablemos con autoridad. Y entonces eso causa efecto. Por ejemplo, hay gente que se retira de una congregación y entonces los pastores a veces no aceptan que un miembro se retire. Entonces muchas veces el pastor le dice, bueno, de ahora en adelante estás fuera la bendición de Dios. Ya no está la bendición de Dios sobre tu vida porque una rebelde o un rebelde, porque te opusiste y porque quieres tomar tu propio camino. Allí hay una maldición espiritual sobre la persona. Y la persona, ¿verdad?, tiene que liberarse de eso, paralizar esa mala lengua. Los padres también pueden maldecir a sus hijos. Muchas veces los hijos son víctimas de maldiciones de sus propios padres cuando le han deseado. Por ejemplo, un hijo se casa con alguien que no querían, a la muchacha no la querían. Entonces te va a ir mal, nunca vas a prosperar, porque tú te fuiste en rebeldía y te uniste a esa mujer. Y entonces esto causa estragos en la vida de sus hijos. ¿Por qué? Porque la palabra de los padres tiene poder. A eso se le llama hechicería, se le llama brujería, ¿sabes? Uno dice, pero ¿cómo eso? Claro que sí, cuando alguien le desea algo malo a alguien, es una hechicería, es una brujería. De alguna manera estás deseándole un mal. ¿Para qué hacen los brujos un menjunje y sus cosas? Para hacerle daño a alguien cuando es para hacerle daño. Que si los protegen de los malos espíritus, bueno, tantas cosas raras, yo no sé mucho de eso, pero esto es cuando una persona, por ejemplo, los padres, te va a ir mal, que te fuiste con ese, porque esa es una autoridad que tú te dicen esa palabra que lanzó, ¿verdad? Ajá. Y cuando una persona común que no tiene autoridad sobre ti, cualquier persona común, igual debe desechar, debes. En el nombre poderoso de Yeshua declaro inoperante toda palabra lanzada contra mi persona. Sea lanzada con autoridad. Sí. Hermano, yo una vez tuve una experiencia, yo estaba en un supermercado, digo yo que tiene que haber sido algo de eso, enseñanza, ¿no?, que le da uno al Eterno. Yo estaba en el supermercado y sin darme cuenta, yo llego y piso donde el muchacho estaba pasando el coleto, ¿no?, y estaba mojado. Y el muchacho me echó una mirada así como de odio. Es extraño. Tal vez eso, él dentro de mí dijo hasta groserías contra mí, ¿no? Porque claro, a veces yo están obstinado, ¿no? No es que todos sean así, sino que a lo mejor el muchacho, digo yo, no sé. La cuestión, amada, que de pronto de allá arriba voló una conserva, ¿no?, una lata, voló y me pasó volando por la cara. O sea, por un momento no me cayó en la frente, en la nariz. Y yo dije, ¿por qué pasó eso? Porque nadie tocó eso. Pero hubo un mal deseo con tanta fuerza en estos momentos que tal vez, digo yo, tuvo como cierta fuerza, ¿verdad?, para que sucediera eso. Los malos pensamientos estarían por la vista. Sí, por eso dicen que existe el mal de ojo. La gente que hace daño a través de la vista, no sabemos hasta dónde, pero sí existen cosas así. Alguien que envidia, por ejemplo, le desea mal a otra persona. Y eso a veces puede tener efecto. Entonces nosotros... Los malos deseos vienen con fuerza de maldad, claro, una fuerza espiritual. Exactamente. Eso es efecto. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos diferente a una persona que no tenga a Yeshua en su corazón? La persona que no tiene a Yeshua en su corazón no tiene una protección sobrenatural sobre su vida. Entonces usan la patita de conejo, el colmillo de no sé qué, la manito de no sé cuánto, ¿verdad? Y usan ese tipo de talismanes para evitar que le caigan las
las malas influencias, la cintica roja que está muy de moda, y poner la fe en esos objetos. Eso delante de Hashem, eso es idolatría. No se puede usar nada de eso. Lo que nosotros podemos hacer es reprender, rechazar, bloquear, paralizar en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, porque fue el que venció las potestades de maldad. Entonces en Él nosotros somos libres de todo tipo de maldición, siempre y cuando usemos la palabra. Y que tampoco vivamos, ¿verdad?, en una psicosis pensando que todo el mundo me está deseando mal y pensando solo en brujería y en hechicería, porque tampoco se trata de eso, ¿ves? Pero si uno tiene claro que hay una persona que te odia y que siempre te está diciendo cosas malas, pues tú debes bloquear las palabras de maldición que puedan venir sobre tu vida y cubrirte con la sangre de Yeshua HaMashiach. Entonces, todo eso hablamos en la clase número 5. Estoy haciendo un pequeño, refrescando un poquito la memoria. Como tuvimos un poco en la casa, ¿verdad?, que lo hacíamos por internet y así, entonces eso desordena un poco los estudios. La número 6, prejuicio al inocente. Aquí hablábamos de hacer daño a la persona que son más débiles que nosotros. Por ejemplo, los padres a los hijos cuando los castigan de una forma abusiva. ¿Qué sucede allí? Estamos causándole daño al inocente. Cada vez que nosotros le hacemos daño a alguien que está por debajo de nosotros por alguna circunstancia, ya que seamos jefes o seamos parientes, una tía, por ejemplo, que tiene autoridad sobre la sobrina o el sobrino, pues está causándose problemas cuando le hace un daño al inocente. En este capítulo hablamos muchísimo acerca del aborto, y decíamos de eso es una maldición terrible, la libertad de paralizar un embarazo, porque estás haciéndole daño a un ser humano que viene allí en el vientre. Y de eso desarrollamos este tema y dijimos todas las consecuencias que puede traer esto. Hablaba de que son manos derramadoras de sangre, cuando tocamos el tema del aborto. La número 7, poniendo en libertad a otra vez. La falta de perdón, esa fue la número 7. Esa es otra maldición que bloquea la bendición cuando no podemos perdonar, cuando tenemos los malos recuerdos vivitos así, que vienen a la mente por cualquier cosa, lo que me hizo este o lo que me hizo aquel, esos golpes que recibimos de la vida muchas veces por otras personas, y a veces mantenemos el rencor allí dando vuelta en nuestra mente. Eso bloquea las bendiciones de Hashem sobre nuestra vida. ¿Por qué bloquea las bendiciones? Porque si nosotros no perdonamos, no vamos a recibir perdón. Por eso que vemos la oración del Padre Nuestro, ¿verdad?, donde dice: perdona mis pecados como yo perdono también, ¿verdad? Entonces es necesario, para yo recibir perdón, tengo que perdonar. No me puedo justificar, no puedo decir, pero es que ¿cómo yo voy a perdonar a esa persona que me hizo esto o que me hizo aquello? ¿Cómo vamos a decir eso? O sea, ¿cómo me va? Voy a perdonar a alguien que me hizo un daño tan grande. Pero, amados, el Señor nos da la fuerza, porque el tiempo no lo podemos retroceder. El tener a una persona atada sin perdón, le hacemos daño a esa persona y nos hacemos daño a nosotros mismos. Lo mejor es liberarnos, amados, y entregarle eso a Hashem. Si usted tiene un resentimiento, un rencor hacia alguien, usted tome eso y entrégueselo al Eterno. Hashem conoce nuestras debilidades y Él sabe que a nosotros nos duele cuando nos hacen algo que nos hace daño. Pero nosotros tenemos que aprender a descargar, a sacar ese peso de nosotros y entregarlo a Él. Tomar verdaderamente en serio el pasaje que dice: venid a mí los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Allí también está el cargar
rencores, el guardar odios, el guardar resentimientos. Todo eso no permite que nosotros perdonemos. Entonces tenemos que liberarnos de todo eso para recibir las bendiciones. Lo que estamos tratando de hacer con este estudio, amado, es liberar las bendiciones. ¿Quiénes quieren que las bendiciones se liberen sobre nuestra vida? Amén. ¿Verdad? Todas queremos que las bendiciones de Hashem lleguen a nosotras. Ninguna de nosotras queremos que hayan bloques que atajan las bendiciones. Y para eso hemos tenido este estudio, amado. Porque todos queremos que de una u otra manera sentirnos en shalom, que nuestra vida no sea una vida de angustia, amado. Eso no puede ser parte de nuestra vida. Hay personas que se acostumbran a estar siempre llevando, como arrastrando un saco de piedra sobre su espalda. Se hizo parte, rutina de su vida, amado. Cuando hemos sufrido, cuando las personas han sufrido por muchos años, se acostumbran y no quieren salir de eso. Yo nunca me olvido de algo que aprendí una vez, de un experimento que hicieron con unos ratoncitos. Ustedes saben que ellos son los conejillos de India, pero ratoncitos. Siempre hicieron un experimento con ratones. Dice que una vez metieron a un poco de ratones en unas cajas llenas de clavos, como un laberinto. Y metieron a los ratones allí para ver qué hacían los ratones. Y los ratones, bueno, se pullaban, qué sé yo, el primer tiempo se pullaban más, pero después se acostumbraron a los puyazos de los clavitos, ¿no? Y después ellos andaban y pullaban, pero ellos empezaron a vivir tranquilos, con los puyazos de los clavos. Los tuvieron así 6 meses viviendo en esa condición. Y un día le abrieron las puertas, o sea, le abrieron un hueco para que salieran los ratones. Los ratones no salieron, porque ellos se acostumbraron a vivir en esa condición. Y esto es lo que sucede muchas veces con los seres humanos. Los seres humanos se acostumbran a vivir en una condición y no toman decisiones para salir de esa mala forma de vivir. Entonces, con otras, todo esto trae maldición, porque eso no es agradable a los ojos del Eterno. Y llegábamos en este estudio a hablar acerca de le bloquea bendiciones. ¿Por qué? Porque hay una palabra que dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y también dice todas las familias de la tierra. El que te bendijere será bendito y el que te maldijere será maldito. Entonces son palabras declaradas por el mismo Eterno. Por lo tanto está decretado, no podemos escabullirnos, no podemos escondernos de esos decretos, amados. Hay decretos que hagamos lo que hagamos, se van a cumplir en nuestra vida. Entonces, si en nosotros hubo en algún momento un espíritu antisemita, un rechazo hacia los judíos, amados, debemos pedir perdón, liberarnos de eso y aprender a amar a nuestro pueblo. Si hay personas que tenían rechazo hacia personas por alguna circunstancia, no me gusta decir personas de color, personas negras, porque el racismo de blancos y negros, ¿verdad?, existió por mucho tiempo, donde la persona morena pues era rechazada y fue humillada y fue esclavizada, todas esas cosas. Nosotros tenemos que liberarnos, porque son cuestiones, amadas, que van de generación en generación. Entonces a veces una persona tiene rechazo por alguien y no sabe por qué. Pero es porque se lo crearon, desde niños le enseñaron cosas así. Y eso se agarra forma en la mente de las personas. Entonces hay un rechazo hacia algo y no sabe por qué, pero tenemos que descubrirlo para salir pronto de esos bloqueos de las bendiciones del Eterno. La clase número 9, hablábamos de el legalismo versus la ley. Allí aclarábamos que cuando nosotros no interpretamos bien lo que tiene que ver con la ley del Eterno y decimos que la ley es maldición, englobamos esto, estamos blasfemando contra Dios y esto nos va a traer maldición. Cuando decimos no, porque la ley es maldición, entonces la Torah es maldición, imagínense ustedes lo que significa esto a los ojos de Hashem. Entonces aclarábamos allí, la maldición es
creer que somos salvos por obedecer la ley. La ley no fue hecha para ser salvos. La ley fue creada para aprender a vivir. Fue hecha como una instrucción para nuestra vida. Pero en ningún momento la ley está creada para ser salvos. Tengamos eso claro. Eso tuvimos, bueno, eso fue un tema bastante largo que estuvimos tratando. Y después pues la última clase, que fue la de la semana pasada, que hablábamos acerca de honrar a nuestros padres y que debemos también honrar a las autoridades, respetarlas y enseñar a nuestros hijos, porque de lo contrario va a traer graves consecuencias sobre nuestra vida. Los hijos que no aprenden a honrar a sus padres, pues van a pasar muy malos momentos en su vida, porque le va a traer graves consecuencias, porque la ley establece así. El Eterno dice: hijos, honrad a vuestros padres para que les vaya bien, ¿verdad? Si no los honramos, no nos va a ir bien. Entonces, la conclusión ya en la última parte del tema de hoy, de las 10 maldiciones que bloquean las bendiciones. Qué importante es llegar al final de este estudio y disfrutar de todas las maravillas que el Eterno tiene dispuesto para nosotros. Primera de Pedro 1:8 habla de un gozo inefable y glorioso. Este es el tiempo para tener tanto gozo en su vida que las palabras no la puedan describir. A veces uno dice: ¿cómo puedo tener yo gozo en esta situación? En todo lo que está pasando a mi alrededor, ¿verdad? ¿Cómo? Sin embargo, Hashem nos dice que nosotros tenemos que ser como las águilas. Recuerde que siempre nos compara a las águilas. Las águilas vuelan por encima de las tormentas. Ellas no andan en medio de las nubes negras, en medio de los rayos. Ellas vuelan por encima. Mientras abajo hay una tormenta horrible, ellas ven brillar el sol. Y es la forma como nosotros tenemos que aprender a vivir. Por encima de todas las situaciones, nuestros ojos deben estar puestos en nuestro Creador. ¿Por qué? Porque nuestro Creador nos ama. Él dice que Él nos protegerá, que Él nos bendecirá, que Él nos llevará de la mano, aunque estemos pasando por el peor de los momentos. Y si nosotros aprendiéramos a confiar así en el Eterno, no caeríamos en estrés, no caeríamos en problemas neurológicos y de situaciones donde la persona cae en una depresión terrible porque los problemas la envuelven. Nosotros tenemos que aprender a estar por encima de eso y a aprender a tener shalom por encima de eso. Mire, y es increíble, ¿sabe? Cuando uno, sobre todo uno como persona que enseña, Hashem como que le hace a uno experimentar lo que enseña, ¿no? Porque uno está así de lo más tranquilo y feliz y de repente se le presenta una situación y entonces es como uno es confrontado para ver cómo tomas esto. O sea, lo estás tomando como lo que estás enseñando. Entonces en estos días, cuando yo veía a mi amada que estaba hospedada en mi casa por unos días, vi que de repente el rabino se enferma y yo decía: pero bueno, yo estaba tan tranquila y tan feliz. Y de repente todo como que se oscurece, se pone nublado, ¿verdad? Pero bueno, en medio de todo tú eres testigo como traté de mantener mi carácter, ¿verdad? O sea, aprender a volar por encima de la tormenta. Gracias al Eterno que ya el rabino está mucho mejor, pero son cuestiones que uno no puede aferrarse a lo malo, a eso es lo que quiero oír. O sea, no se aferre a lo malo, sino aprenda a salir, a pisar por encima y a subir y no mantenerse ahí abajo, en medio de los nubarrones. Entonces por eso aquí nos dice que podemos tener una vida de gozo y de paz. Mira, cuando Yeshua dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, es porque esa abundancia y esa vida está en la palabra de Hashem. Allí está la abundancia y está la vida. Cuando yo me apodero de la palabra de Dios y la siento parte de mí y hago que esa palabra sea viva y eficaz dentro de mí, la palabra cobra vida.
y me transforma, amado. Me enseña a ver las cosas desde otra perspectiva. Me hace ver las cosas de una forma diferente. Y esto me ayuda a tener paz en medio de la tormenta, como dice por allí el cántico, ¿verdad? Ese canto que por allí, paz en medio de la tormenta. Cuando, por ejemplo, hablamos de la parte financiera, que es una de las que afecta en la actualidad a muchas personas, ¿verdad? Pero, ¿qué nos dice aquí las promesas? Este es el tiempo para un triunfo financiero de donde usted tenga más que suficiente. Oye, uno mira alrededor, mira lo que es un sueldo, mira todo lo que está a nuestro... Dice, o sea, ¿qué idioma es ese? No lo entiendo. ¿Verdad? No sé qué me quiere decir. Pero sin embargo nos dice la palabra del Eterno que es viva y eficaz, ¿verdad? Y lo dice allí Lucas 6:38. Medida buena, apretada, rebosando, darán en vuestro regazo. Entonces, si yo en lugar de empezar y de levantarme en la mañana y decir, no tengo comida, no tengo dinero, no tengo nada. Como la canción de Juan Gabriel, Ni nada te da. No tengo tengo dinero, ni nada que dar. Uno tiene que ser sabio y pedirle al Señor que revele. Una persona que no tengo para comer, todo el tiempo era la misma canción. ¿Sabes qué descubrí? Que si tiene un rato, pero no le gusta gastar, entonces uno tiene que pedir revelación porque a veces se quita uno lo de verdad, su cuadre de alacena. Ajá. Y tiene que compartirla y esa persona sí tiene. Es que es así, amado. Y nosotros sí tenemos, amado. Nosotros tenemos en abundancia. Pero ¿qué espera Hashem? Que lo declaremos, como este pasaje. Tú, Hashem, cuando nosotros estamos angustiados, nosotros decimos, Hashem, confío en tu palabra. Tú me dices que me darás a mí medida tan buena, apretada y rebosando. Darán en vuestro regazo. ¿Ah? Lucas 6:38. Cuando usted se vea medio apretada de dinero, usted busque todos los pasajes bíblicos que consiga, que le hablen de la abundancia, de la prosperidad. ¿Por qué? Porque usted va a atacar al enemigo con la espada, ¿entiende? Los temores, el miedo. Tenemos que atacarlo con la misma palabra. ¿Por qué? Porque la palabra cobra poder. ¿Cuál era el problema de nuestro pueblo en el desierto? El problema de nuestro pueblo en el desierto no era que iban donde Moisés y le decía a Moshe, por favor, habla con Hashem, dile que tenemos sed, que por favor nos envíe agüita de alguna manera. Y le enviaba. No, sí, así. ¿Pero qué hacían ellos? Díganme. Los tiraban, se quejaban. ¿Verdad? Se quejaban. Y llegaban donde Moisés. ¿Cómo es posible que nos hayas traído a morir el desierto? Mejor no hubiéramos quedado en Egipto. ¿No era así? ¿Ah? Y entonces era lo que hacía que si a Hashem no hubiésemos podido ver el rostro, ¿verdad? Hashem, porque estos hijos míos no aprenden. ¿Ven? Que no es quejándonos, es dando gracias primeramente y enseguida decirle, mira Hashem, no tengo para el pasaje. Yo sé que tú me vas a dar. Yo sé que tú de alguna manera me lo vas a mandar. Entonces Hashem se sonríe como buen padre. Ah, muy bien, eso quería que dijeras. Ahora ya te lo mando. Y no lo manda. Y es así, amado. Es así. Es algo tan asombroso. Pero Hashem trabaja con nosotros de esa manera. Por allí, no tengo nada, pero lo tengo todo. Claro, nosotros tenemos tanto, amado, y no nos damos cuenta de todo lo que tenemos nosotros a nuestro favor. No nos damos cuenta, porque estamos más pendientes de lo que no tenemos, de que todo lo que tenemos. Dime, amada. Bueno, yo viví la experiencia, ¿no? Con Hashem en ese aspecto. Yo antes me quejaba mucho, ahora no me quejo de nada. También, cuando veía que la empresa no tenía casi comida, yo podría hacer mañana. ¿De dónde voy a sacar dinero? No tengo empleo, todas esas cuestiones. Entonces yo aprendí por medio de mi hermana que me dio consejo. Y ahora yo siempre digo, Señor, gracias por el trabajo que me dio.
Gracias, Señor, porque mi defensa tiene, aunque no tenga nada. Entonces estoy declarando, ¿verdad? De que eso va a ser así. Y anteriormente declaraba cosas malas. Exactamente. Y aprendí a declarar en todas las situaciones de declarar bien. Claro, la hermana nos está haciendo el comentario de que ella antiguamente siempre se quejaba y siempre tenía escasez, pero entonces ahora ella da gracias por todo y ha visto que todo ha cambiado, ¿verdad? Entonces esa es nuestra realidad, amado. Miren, lo peor que podemos hacer es quejarnos. Por ejemplo, este es el tiempo para creer verdaderamente en la sanidad. Ese es otro punto bien importante. En estos días escuchaba un mensaje que decía, pero si ya Yeshua pagó por nuestros dolores, pagó por nuestras enfermedades, Él se las llevó lejos, quiere decir que ya eso está. O sea, eso está. Nosotros lo que tenemos es que declararlo, amado. Decir, estoy sana. Y cualquier cosa, Hashem nos va a guiar. Si tenemos que hacer algo más nosotros. ¿Ya? Porque la sanidad, dice que Yeshua se llevó todas nuestras enfermedades en el madero y Él nos liberó de la esclavitud. Por su llaga fuimos nosotros curados, nos dice Isaías 53:5. Entonces la gente muchas veces, ¿sabe por qué? Muchas veces la gente se enferma, no digo que en todas las ocasiones, pero hay una gran mayoría, amado, que la gente se enferma porque vive temerosa. Siempre tiene miedo de que se va a enfermar y eso le abre puertas. No podemos siempre pensar de que nos vamos a enfermar de todo. Fíjese que hay que cuidarse del COVID, por supuesto, pero la gente que más cuidado tenía es la que más se enfermó, la que casi se bañaba con cloro. Lo único que le faltaba era echarle cloro a la ducha, amada. Amada, llegué a visitar una hermana cuando yo estaba en la escuela de cantapirulero, o sea, la escuelita. Cuando yo te digo así, cantapirulero, ahora estoy viejo. Y yo la visito, ¿y sabe qué? Me mandó a bañar. Me metí al baño, literal. Se metió literal al baño. Porque iba para su casa a hacer un trabajo especial. Una hermana que iba a su casa, a la casa de una amiga a hacer un trabajo. Bueno, toda la familia se le enfermó de COVID. Ajá. Yo a mí, gloria al Padre, nicotina. Es que es así, amado, eso fue algo psicológico también. Claro que hizo daño, sí, no podemos negar que el COVID hizo daño. Pero la gente mientras más atormentada vivía, más. Y entonces como que ya viniendo la segunda, están así como, ya viene la segunda, tengo que estar preparada. Y viene la tercera, yo tengo que estar lista. ¿Dónde está la medicina, las pastillas, las inyecciones, todo, para estar preparada cuando venga la tercera? Exactamente, entonces en eso debemos cuidarnos. O sea, nosotros tenemos que proclamar salud sobre nuestro cuerpo. No puede ser que a usted medio le está doliendo la cabeza y empieza, ay no, seguro que voy a estar todo el día con dolor de cabeza. Imagínese usted. Imagínese que el que llega, le lava los zapatos, lo manda a bañar, o sea, no puede vivir con. No, Rebe. Y hay otros que llegan y le dan, o le está sucediendo algo bueno, seguro que me va a pasar algo malo. Eso es bien común, te estás riendo mucho, seguro que vas a llorar, algo te va a pasar. Y le está yendo muy bien, ay no, me está yendo muy bien, tengo que tener cuidado, ¿por dónde viene lo malo? O sea, se dan cuenta esas cosas negativas que hay dentro de nosotros. Yo me tuve que deshacer de muchas cosas, yo viví años que vivía en esa condición mental. Dime, mamá. Sí, bueno, tengo una anécdota de verdad, porque una señora que tenía en mi casa, que vivía en mi casa, y ella estaba, antes de irse a mi casa, estaba en la casa de otra amiga. Y la señora tenía su mamá así de ruedas y condiciones ya, bueno, ya casi terminando su existencia. Entonces la señora le invitaba, y todo lo demás, pues a la señora la culparon de que por culpa de ella había muerto la señora. Y resulta que la señora murió porque le inyectaron la vacuna y la terminaron de matar.
Ajá. Esta hermanita que vive en mi casa, ¿verdad? Ella no se había vacunado, pero ella oraba, y eso, yo le dije, yo tampoco me he vacunado, y yo lo único que hace es tener alergia. La alergia, porque eso es algo por el polen, los cambios de clima, entonces porque eso me afecta. Ajá. Pero más nada, después de la enfermedad que tuve el año pasado, yo soy una mujer sana, gracias a Dios. Baruch Hashem, ¿sí? Los temores y los miedos hacen mucho daño. Aquí nos dice un pasaje en Jeremías, debemos poner mucha atención a este pasaje. Jeremías 31, del 28 al 33, nos dice: y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Adonai. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Y aquí que vienen días, dice Adonai, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Adonai. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por mi pueblo. Entonces todo aquel que abraza la Torah, que abraza la palabra de Dios, esto se hace efectivo dentro, porque dice que será en nuestra mente y en nuestro corazón, o sea, dice que será parte de nosotros. Ya no se quedará como un conocimiento, sino que se hará vivo dentro de nosotros, ¿verdad? Se hace carne en nosotros. Entonces este es el tiempo para liberar toda bendición por la cual Yeshua ha pagado por completo por su obediencia al Padre. Y esto es algo que tenemos que tomar muy en cuenta, amados. Nosotros pocas veces repasamos cómo fue ese tiempo, ese momento en que Yeshua iba camino al madero, ¿no? Y en este estudio se hace mucho énfasis, cómo él fue rompiendo diferentes maldiciones a medida que iba llegando allá al monte Calvario. En Juan, por ejemplo, Juan 19:30 nos dice, Yeshua dijo, consumado es. ¿Quién dice usted quién es Yeshua? Él es nuestro Salvador. Digan conmigo. Él es nuestro Salvador. Es nuestro sanador. Sanador. Dígalo allí usted conmigo también. Usted es nuestro, el Señor es nuestro sanador. Él es nuestra justicia. Él es nuestra justicia. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. Entonces, ese es el Redentor que nosotros tenemos, amados. Todo esto es para que nosotros lo tomemos en nuestro corazón y nos aferremos a esta palabra. No estamos desamparados, no estamos confiando en nuestras propias fuerzas, no estamos confiando en nosotros mismos, porque nosotros mismos fallamos, flaqueamos, cojeamos. Pero Yeshua todo lo hizo perfecto. Él completó toda la obra, por eso dice, consumado es. No es que borró la Torá como algunos interpretan. No, ya en Él cumplió toda la ley, ya nosotros no la tenemos que cumplir porque Él la cumplió, no. Consumado es cuando Él nos liberó de todas las maldiciones que había sobre nosotros. Entonces, cuando Él llega al final de su camino aquí en la tierra, Él va sellando todas esas maldiciones que habían sobre la humanidad, que nos condenaban, que nos ataban, que nos esclavizaban. Pero ellos lo siguen haciendo el día de hoy si la gente no toma la palabra del Eterno y se aferra a la libertad que nos trajo Yeshua.
Por eso Él nos dice, yo he venido a hacerles verdaderamente libres, amados. Es algo que tenemos que creer en nuestro corazón. Él vino a liberarnos de las maldiciones, amados. Digan amén. Amén, amén, amén. Díganme conmigo allí. Él nos vino a liberar, amados, de todo lo que estaba. Mire, dice, el pueblo que habitaba en tinieblas y en oscuridad vio gran luz. Amén. Esa es la promesa de la palabra. Cuando nosotros estábamos en las tinieblas, en la oscuridad y sin esperanza, brilló una luz dentro de nosotros. El día que nosotros le dijimos a Yeshua HaMashiach, ven a morar dentro de mi corazón, ese día se iluminó la oscuridad que había en nuestras mentes y en nuestros corazones. Aquello que nos tenía oprimidos. Y Hashem nos vino a liberar mentalmente. Vino a liberar nuestras emociones, nuestros sentimientos que están en la rúa, en esa parte del alma, pero vino también a liberarnos en nuestro nefesh, en nuestra carne, en nuestro cuerpo, a vencer las enfermedades que podían atacarnos, amados. En cada célula de nuestro cuerpo se hizo real el sacrificio de nuestro Yeshua HaMashiach. ¿Sabe qué? Eso no le interesa al diablo que usted lo sepa. Entonces nos engañan y vivimos todavía como si no tuviésemos esa salvación en nuestras manos. Si nosotros tuviéramos que dar una respuesta de quién es Yeshua, responderíamos como dijo Pedro en Mateo 16:15. Yeshua le preguntó, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro dijo, tú eres Mashiach, el Hijo del Elohim viviente. ¿Podemos cada uno de los que estamos aquí presentes, amados, decir eso con plena convicción? ¿Podemos creer en ese Mashiach, como bien lo decía hoy nuestro Moré que predicaba, ¿verdad? Y que nos hablaba acerca de lo que hizo Mashiach, que no fue un Mesías más de Israel. Porque hablábamos de que él decía que Aarón fue un Mesías. Y que los otros serán Mesías, todos aquellos que fueron usados por el Eterno para traer liberación sobre Israel, fueron Mesías. Pero Yeshua HaMashiach fue HaMashiach, que el que ungió a Mashiach no fue un hombre, fue el propio Padre, el que le da ese nombre, que sobre todo nombre. Ahí está la diferencia. Ese Mashiach que nos compró a precio de sangre. Ese Mashiach que nos desató de las ataduras y las cadenas. Porque yo he venido, dice, a liberar al cautivo, al que está preso, al que está oprimido, al que está esclavizado en una enfermedad. Yo he venido a ser verdaderamente libre. Pero va a actuar nuestra fe, nuestra confianza. ¿Y cuánto creemos realmente a esta palabra que se la dice Pedro con tanta seguridad? Que Yeshua más adelante le dice, eso no te lo reveló el hombre, eso te lo reveló el Espíritu de mi Padre. Cuando él lo dijo con esa seguridad. Tú eres Mashiach, el Hijo del Elohim viviente. Y esa debe ser nuestra confianza cuando nos sintamos acusados, cuando nos sintamos sin fuerza, cuando sintamos que todo está viniendo contra de nosotros. Yo confío en Yeshua HaMashiach, el Hijo del Dios viviente, el cual me liberó de todas las maldiciones. Y yo soy ahora verdaderamente libre. Amén. Y yo ahora pertenezco al reino de los cielos. Yo ahora soy parte del reino de los cielos, amados. Amén. Fíjese lo que nos dice allí. Oh Padre, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, amado. Que lo que quiere decir verdaderamente esa palabra. Nosotros ahora que pertenecemos al reino de los cielos, que la voluntad de Hashem se haga en nosotros. Porque ahora nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Fíjese que Yeshua lo dijo muy claro. Ellos están en el mundo más... ¿Más qué? No son del mundo. Dígalo duro. Estamos aquí, pero no pertenecemos. No somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. No somos
no somos parte de este mundo. Tenemos que vivir aquí. Esta es como la barca donde vamos. La barca es el mundo. Pero nosotros vamos montados en esa barca, pero no somos parte de esa barca. Tocar el agua. Nosotros vamos en otra onda, pues, para decírselo así más fácil. Otra nota. Nosotros estamos en otro nivel. Esa es nuestra realidad. Yeshua, tú eres Mashiach, el ungido de Elohim, quien ha eliminado toda carga y rompe todo yugo. Isaías 10:27 nos dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Nuestros pecados no solamente son perdonados, sino que toda maldición es rota y toda bendición es liberada. ¿Cuál es esa carga que nos dice aquí Isaías 10:27? Cuando está diciendo, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, ya el pecado no se apoderará de nosotros. ¿Qué es lo que nos separa, amados? Elsa, ¿qué nos separa a nosotros de Hashem? El pecado, ¿Verdad? la falta de El pecado abre un abismo entre el Eterno y nosotros. inseguridad. Pero dice que ya eso no será un yugo de esclavitud. Esclavitud. La esclavitud. La esclavitud. Ya nosotros no estaremos bajo ese yugo. ¿Por qué? Porque Él nos ha hecho libres. Amados, cada una de ustedes, pídale a Hashem, abre mi entendimiento para darme cuenta de lo que eso significa. Tenemos algo tan grande en nuestras manos, amados. Hemos sido bendecidos de una forma tan terriblemente grande que nuestra mente no lo llega a entender, amados. Hashem no tendría que dar un paseíto por el infierno, así como algunos que dicen que han soñado, ¿verdad? Así de unos segundos por el infierno. Porque al dar ese paseíto por el infierno, amado, y que el Señor nos saque a la luz de nuevo, ¡wow! ¿De dónde me liberó a mi Hashem? ¿De dónde me sacó? ¿Ah? Dice que nos ha sacado de las más terribles tinieblas y nos ha traído su luz admirable, amado. Alguna vez lo llegaremos a entender. No es fácil. Para que el día lo entenderemos. Bueno, mis amados, ya estamos llegando al final. Le damos gracias a nuestro Abacadosh por habernos dado ese regalo tan grande. Y por eso la Escritura nos dice: cuidad vuestra salvación con temor y temblor, no porque Dios nos la vaya a quitar, no porque Él esté allí pendiente donde nos la va a arrebatar. Él dice que cuidemos la salvación con temor y temblor porque es algo demasiado hermoso, es algo demasiado grande lo que Hashem nos ha entregado en nuestras manos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Confiar, amado, darle gracias y cuidar esa salvación. ¿Sí? Entonces, amados, vamos a hacer una oración para cerrar. ¿Ah? Sí, póngase de pie. Yo no me voy a poner de pie porque si no, no salgo allí. Va a salir de aquí para abajo. Vamos a decir, van a repetir conmigo esta oración, pero dígala con todo su corazón. ¿Ah? Así como dicen por allí, cuando usted sea eso que lo siente desde la planta de los pies hasta la mollera. ¿Ok? Que eso repercuta dentro de usted. Porque eso es lo que va a hacer un efecto. Eso tiene que ser primero, amado, para que la palabra de Hashem haga un efecto a nuestro alrededor.
Primero tiene que hacer efecto en nosotros. Después que hace el efecto en nosotros, entonces como las ondas expansivas que van hacia el contorno. Si usted no cree en esta palabra, usted está perdiendo el tiempo. Váyase para el mundo de nuevo. ¿Ah? Siga en el mundo, siga ya con los pensamientos del mundo. Tiene que tomar una decisión firme en su vida. ¿En qué quiero creer? ¿Quiero creer realmente en esta palabra? ¿Quiero apoderarme de la palabra de Hashem y hacerla mía? ¿O voy a seguir divagando? ¿Y voy a seguir un poquito adentro y un poquito afuera? Con un piececito adentro y el otro pie afuera. ¿O voy a tocar con la puntita de los dedos de la agüita y digo, no, está muy fría, me vengo para acá? No, tenemos que tomarlo con seriedad, con verdadera responsabilidad, con verdadera conciencia. Bien. Padre, por la autoridad que tú me has dado, esas voces están muy suaves, amado. Ustedes no lo están creyendo. Díganlo más duro. Díganlo con fuerza. Padre, por la autoridad que tú me has dado, rompo toda maldición, que pueda haber en la vida, de mis hermanos, en el nombre de Yeshua. Rompo toda maldición que pueda haber en mi vida. Rompo toda maldición que quiera venir sobre mí y mi familia, sus finanzas y su futuro. Rompo toda maldición que impida que sirva al Eterno. Rompo la maldición de enfermedad y de desastre. Y Padre, libero ahora toda bendición que haya sido detenida, por la cual ya Yeshua pagó por completo con su sangre. La libero ahora mismo en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, les felicito por culminar con este estudio. Espero que sea de bendición para su vida, que repasen las notas que tengan y que cada día, amado, la viva, la experimente. Bien, para todos mis amados y amadas que se conectaron a través de Instagram, muchas gracias por estar acá en la congregación Beit Jacob. Soy la Rabaní Silvia de Nemer. Recuerden darme su like y también sus comentarios, que para mí son muy importantes para todos nosotros. Que Hashem les bendiga y les guarde, y nos volvemos a comunicar el próximo sábado a las 4:30, esperamos. Shalom. Díganme shalom.